Jordi Rosado. Ay, Katy, muchas gracias. Encantado de estar contigo. ¿Cómo reconoces tus sentimientos? Me he dado en la madre muchas veces. Ya lo dijiste, o sea, todos tenemos golpes en la vida. Yo he vivido con pareja, porque además sé que mucha gente te sigue por las parejas. Te voy a dar un ejemplo que creo que no le he contado. Y no salí con esa mujer ese jueves, ni nada, porque agarré y me puse en veda 6 meses. Y me dijo una frase que me cimbró. ¿Cuánto tiempo tienes más para seguir cometiendo el mismo error? Hola, ¿qué tal? Soy Katy Calderón de la Barca y aunque nuestro invitado de hoy no necesita presentación porque todo mundo lo conoce, quiero hablar justamente de las características que más me maravillan de él, que es una persona que sabe escuchar, que es una persona que ve detalles, que ha trabajado en el interior, que es comprometido y bueno, quiero que sea un ejemplo para todas las personas que nos escuchan de crecimiento, de bienestar y de esos tips que vamos a aprovechar para sacarle jugo y que se queden con mucho material valioso. Jordi Rosado. Ay, Katy, muchas gracias. Encantado de estar contigo, encantado de estar con tu gente, con tu comunidad y feliz de que podamos platicar. Pues bueno, vamos a empezar. Fíjate, lo que veo de ti, que es algo que me maravilla, es que en este mundo y en esta cultura en donde nos falta tanto escuchar al otro, queremos hablar, ¿no? Ya hay libros de cómo hablar para impactar a la gente y mucho de esta información. Y tú eres alguien que sabes escuchar, tú eres alguien que se conecta con el otro, que lee con mucha empatía y que ahora sí que parece que de corazón a corazón Jordi llega contigo. ¿Cómo has hecho para lograr eso? Ay, pues muchas gracias. Mira, no siempre fue así. Creo que uno aprende en la vida a ir escuchando, ¿no? Digo, todos aprendemos muchas cosas, he aprendido muchas y me quedan muchísimas por aprender. Pero me fui dando cuenta que sí, para poder tener una buena conversación era muy importante poder escuchar. Habemos personas como yo que tenemos como verborrea y hablamos muchísimo. Entonces, pues te das cuenta con el tiempo que el que mucho habla, poco aprende. Porque el que está hablando todo el tiempo, de alguna manera está mandando el mensaje de no necesito aprender nada más de nadie, porque yo soy el que hablo. Y con los años me fui dando cuenta que era muy importante escuchar porque tenía muchas cosas que aprender. Y solamente cuando tú te callas puedes aprender y escuchar y conectar con con lo mejor de la otra persona. Y también puedes hacer empatía y ayudar, ¿no? Hay veces que me pasó hace mucho tiempo, que así inicié uno de mis libros, donde un chico me dijo que se quería suicidar. Y yo me la pasaba diciéndole y hablándole, diciéndole todos los argumentos que un adulto dice, ¿no? De, no, hombre, digo, un adulto que tenía 25, 26 Claro. años en ese momento, ahora tengo 49, y entonces, no, es que no, la vida, tal, y me di cuenta que no me escuchaba, que no me entendía. Y después yo me di cuenta que no me entendía porque yo tampoco sabía lo que él estaba viviendo, no entendía realmente. Yo solamente leí el me quiero quitar la vida y no me di cuenta la angustia, la ansiedad, la depresión, el nivel de hartazgo, las pocas herramientas que tenía, los dolores de infancia, un millón de cosas que traía. Claro. Entonces, con los años he ido aprendiendo que cuando tú escuchas a una persona es mucho más fácil realmente poder conectar y además poder dar un buen consejo si es que te lo piden, porque también he ido aprendiendo poco a poco a no dar consejos si no te los están pidiendo, ¿no? Exactamente. Y fíjate que en las entrevistas, perdón que te interrumpa, también me di cuenta de una cosa importante. Mucha gente me pregunta, oye, y en las entrevistas, ¿cómo le haces para hacer esa pregunta? O cómo tal, o cómo llevas preparadas tus preguntas. Y entonces yo les decía, es que mi mejor forma de preparar las preguntas es escuchar. Cuando yo realmente quiero hacer algo interesante en cuanto a una pregunta, lo único que necesito es escuchar lo que me está diciendo. Porque la siguiente pregunta siempre está en lo que esa persona está diciendo. A los entrevistadores nos pasa mucho que estás muy nervioso con la persona que estás entrevistando y estás pensando, la siguiente pregunta, ¿cuál viene? ¿Cuál viene? Y por estar piense y piense, no estás escuchando lo que te está diciendo. Y quizá te está dando una clave fantástica para la mega pregunta o para poder conectar o para poder tener un buen aprendizaje de esta persona. Y normalmente la gente que entrevistamos no lo pensamos y no nos damos cuenta. Entonces, pues bueno, creo que con los años he ido aprendiendo algunas de estas cosas. No, bueno, claro, y yo te diría, la traes, o sea, totalmente ya internalizada. Fíjense bien lo que acaba de decir, o sea, cuando está hablando, habló de conexión, habló de escuchar y de aprender. Nosotros en las relaciones, y vamos a hablar de las relaciones de pareja, que son las que más nos pegan, y con los hijos.
Jordi habló justo de conectar y de poder aprender quién es realmente la otra persona. Y esto que nos está diciendo, o sea, él ya lo dice así como, no de refilón, porque obviamente lo tiene súper introyectado, pero esto que nos dice es que tiene la capacidad de checar con él mismo, hace una pausa, y lo dijiste justo, ¿no? En este ejemplo del suicidio, en donde yo quería hablar y tenía un libreto que es: no debo de dejar que la persona se haga daño. Y en su no debo de dejar que la persona se haga daño, lo que decías, el mismo ejemplo de en la entrevista estoy en mi siguiente pregunta y la siguiente, y entonces me pierdo de la conexión, me pierdo de ver al otro, me pierdo de realmente estar con el corazón del otro. Si nosotros tomamos estos dos ejemplos que nos está diciendo Jordi, que es abrirnos a ver qué me trae el otro, con su historia, con lo que nos comparte, en lugar de tener este libreto que ya traigo escrito, porque como papás es el deber ser, ¿no? De cómo lo educo. Y en pareja es que debería de, ¿no?, actuar distinto, me debería de explicar distinto. Y en este libreto dejamos de ver al otro, dejamos justamente al otro al lado. Y aunque pensamos que comunicamos mucho, la otra persona siente que no estamos ahí, que fue justo lo que te pasó con este chavito, ¿no? Entonces, esto justo de lo que hablas, si le pudiéramos poner cámara lenta y pausa, en ese check-in que haces cuando te miras y dices, quiero aprender, o sea, tu clavado hacia adentro, ese me encanta, ¿no? Que además, digo, lo leí en tu libro, que no se lo pierdan, está espectacular, y trae unos tips increíbles. Arrancas con la historia de tu papá, en justamente revisando tu dolor, viendo tu dolor. O sea, esto que ofreces en tus entrevistas no lo haces solo con las personas afuera, es justamente ese check-in que haces contigo. Cuéntanos un poquito cómo, te digo en cámara lenta porque lo haces tan rápido y tan en automático que ya das el producto final. Pero si viéramos en cámara lenta, ¿cómo te observas? ¿Cómo reconoces tus sentimientos? ¿Qué está pasando allá adentro contigo? Y después, ¿cómo regresas con la otra persona? Platícanos esta parte. Pues mira, yo lo que intento hacer es, como te dije, bueno, primero escuchar, ¿no? Porque no puedes saber lo que está pasando si realmente no escuchas. Me he dado cuenta que en ocasiones con mi pareja digo más cuando no hablo que cuando quiero darle soluciones, porque lo que necesita es que la escuche, ¿no? Me ha pasado mucho que he pasado del tratar de dar una solución o tratar de decir algo con una pareja, con alguien del trabajo, con una situación, que más que decir, es que yo creo que pasa esto, agarrar y decir, ¿cómo te sientes? Wow. O sea, ¿cómo te sientes? Porque de repente todo es, vamos a solucionar, pero es cómo te sientes. Y entonces ahí te conectas. Y creo que, como tú bien dices, mucho tiene que ver con lo que cada quien hemos vivido. Yo tuve una infancia complicada, también muy agradecido de haberla tenido y de los padres que tuve, pero pues sí, complicada en algunas cosas. Sin embargo, hay gente, no tienes tú que haber tenido una infancia complicada, no, ni tener que tener un papá con problemas de alcohol, como fue en mi caso, o en fin, varias cosas para poder conectar con la gente. Claro. Porque en realidad todos tenemos cosas que nos lastiman. Así haya estado en una familia perfecta o haya estado en una familia súper complicada y disfuncional, ¿no? Sí. Dicen que solo, como decían antes, me gustaba mucho que decían, solamente hay familias disfuncionales. Hay las familias que saben que son disfuncionales y las que no saben, ¿no? Exacto. Pero todas, ¿no? No importa lo perfecta que seas. Entonces, yo lo que busco es que realmente cuando escuchas, normalmente yo tengo algo con qué rebotar lo que me está diciendo la persona y qué sentir y cómo espejearme, ¿no? Entonces, si la persona te dice es que me trataban muy mal por esto, o es que me duele mucho tal cosa, o estoy enojado por tal, entonces igual lo veo enojado, entonces pienso yo, ¿qué me ha enojado a mí? ¿Qué me ha lastimado a mí? ¿Qué tal? Y entonces más de decirle, oye, no seas exagerado con una declaración así que diste en en los medios, yo digo, ¿cómo te sientes tú cuando estás enojado? Claro. Entonces pienso, ¿cómo te sientes tú cuando tienes tal? Y luego pienso, como dices tú, quizá en cámara lenta, como mi proceso, digo, ok, ¿qué me dijeron alguna vez que sí me funcionó? Exacto. O sea, ¿qué me dijeron que en algún momento me ayudó? Y entonces trato yo de ajustar en lo que está haciendo, en lo que me está contestando, cómo poderle contestar en algo que le ayude, que le funcione, pero que venga de mi corazón, que sea sincero, claro. No que sea nada más una estrategia para hacer una buena respuesta, ¿no? Claro. Entonces, últimamente me han dicho que en las entrevistas y que en el libro hay muchas partes emocionales así, que me dicen, es que a mí me ayudó en esto, es que tal cosa que platicaste con Yuri, a mí me funcionó en tal cosa, tal.
Y en realidad no es que esté pensando en vamos a vender o vamos a ver a quién vamos, sino realmente en ese momento digo, ¿cómo puedo hacer que se sienta mejor? Y cuando tú realmente tienes un objetivo auténtico, se replica, 100%. porque todo el mundo cada quien tenemos diferentes cosas. Entonces, como que mi proceso es así, y no siempre lo estoy comparando con alguna cosa personal, pero sí, como me gusta mucho platicar con gente, pues afortunadamente yo siento que puedes aprender de cualquier persona, ¿no? O sea, la semana pasada estuve con los empresarios más importantes, no solo de México, del mundo, y estuve 3 días aprendiendo en su casa de él y escuchándolo, y yo me llevé unas lecciones fantásticas, pero igual tú puedes aprender de cualquier persona, que está, de una persona sin casa, un homeless que no tiene casa, qué has hecho, qué vida tienes, qué es lo que más extrañas. Lo que más extraño es un baño caliente. Qué gran aprendizaje, ¿no? Hace muchos años fui a una conferencia de una persona, no recuerdo su nombre, pero se apellida Gutiérrez Cortina, que estuvo 9 meses secuestrado. Y me acuerdo que lo que dijo, que después de los 9 meses secuestrado, de las cosas que más había apreciado fue cuando regresó a su casa por primera vez y se bañó. Y sintió el agua caliente cayendo por el pelo. Y les llevaba 9 meses sin bañarme, desnudo, en una esquina, porque en su caso estaba hasta la ETA metida en su secuestro. Fue algo muy serio y muy sonado. Y yo el otro día platicando con una persona que no tenía casa, le decía, ¿qué es lo que más extrañas? Me dice, lo que más se me antoja es darme un baño, un baño caliente. Y entonces el otro día llego yo y me doy el baño caliente y digo, soy muy afortunado. Exacto. O sea, no tuve ni que estar, gracias a Dios, secuestrado, ni que quedarme sin hogar para darme cuenta que hoy tengo la gran oportunidad de abrir la llave y de sentir esta sensación que sí se siente muy rica, pero como lo hacemos todos los días. Entonces, creo que cualquier persona tiene mucho que enseñarte. Todo mundo, pero a veces siento que nos hacemos a un lado y no apreciamos todo lo que cada quien tiene, inclusive la gente que es enojona, la gente que es grosera, la gente que es antipática. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué fue? Entonces trato de clavarme en eso y de buscarle el lado bueno, y si puedo ayudar, porque eso sí te puedo decir que eso es algo muy nato que tengo. De las cosas que más disfruto en la vida es poder platicar algo que crea que pueda ayudar a la otra persona. Siempre. Y eso afortunadamente se une pues con estas otras herramientas y muchas veces han buen resultado. No siempre, también tengo miles de cosas que han salido mal y errores, y pregunto ¿cómo me metí aquí? Claro, pero fíjate, o sea, con esta capacidad que tienes, eso lo vuelves un aprendizaje. Entonces, si tienes, y esta es la parte que les diría, o sea, cofre de tesoros, guarden esta herramienta, o sea, escuchen lo que dice Jordi, de poderle sacar, poderle aprender a todo, o sea, al enojón, al criticón, al momento malo, al momento bueno. O sea, casi todos preferimos de los momentos buenos, pero realmente esto que está diciendo, la mirada que a veces hacemos igual en pareja o con los hijos, es decir, no, como está de enojón, como está, ya se hizo a un lado, como esto no es lo que yo esperaba de la relación. Entonces lo que hago es, me hago a un lado, o no me interesa leer esta reacción, no me interesa esta conducta, verla y leerla como justo lo estás diciendo, me parece súper valioso. Si yo tengo la curiosidad que podemos ver en Jordi, de, a ver, leo qué quiere decir esa conducta, qué quiere decir que se enojó, qué quiere decir que se hizo a un lado, qué quiere decir que esta persona está hablando de esta manera, porque eso me está dando más información, un aprendizaje y un poco, como dices tú, y un modo de poderle entrar de corazón a corazón. Y por otro lado, si esto que me está pasando no es agradable o es una situación crítica, o sea, ¿cómo puedo tomar esta situación crítica, para aprender, pero también cómo lo llevaste, ¿no? El día que estás bañando y agradeciendo, o sea, a sacarle un beneficio a algo que yo había dado por hecho. Entonces, si no damos por hecho y aprendemos de este mensaje que me da la otra persona, de esta situación crítica que veo, probablemente podamos enriquecer, que finalmente eres alguien lleno de experiencias muy ricas, ¿no? Que tomas y las sigues aprovechando para tu propia vida. Pues sí trato de hacer eso, de ir tomando diferentes experiencias. Y hay una frase que hace poco leí o escuché, no recuerdo muy bien, y decía, tú no puedes aprender todo en una sola vida. O sea, en una gran apuesta vamos a vivir 80, 85, 90 años, ¿no? Ya si alguien
cumple 100 años o es la reina Isabel II, es algo fantástico, ¿no? Pero no es el general. Entonces, como no te va a alcanzar toda la vida para poder aprender todo lo que tienes que aprender, el recurso que tienes es escuchar a todos los demás y aprender de los que más han hecho. Te voy a dar un ejemplo que a mí me pasa mucho, ¿no? A mí, yo tengo como mucho sentimiento especial por la gente mayor, ¿no? Por la gente de la tercera edad, por los viejitos. Entonces, de repente hacen una fiesta. Y es el cumpleaños del abuelito o de la abuelita. Y va todo el mundo, y va toda la familia, y son 60 personas de familia. Pero empieza la fiesta y todo el mundo está en la fiesta y el abuelito está solo en una esquina. Sí. Porque repite las cosas, porque no escucha bien, porque se acerca para escuchar y la gente se desespera. Y entonces yo de repente llego a las reuniones y digo, y estoy en bolitas, ¿no? Entonces voy a una bolita, es que no es posible, mi esposa dijo que no sé qué tal. Y vas a otra bolita y es como, pues nos bajaron las ventas y tal. Y yo ahora sí, yo creo que yo aquí ya le paro. Y vas a otra bolita, ¿no? Y en otra bolita están diciendo, es que mis hijos me tienen hasta el gorro, porque no tal, porque no, es que todo lo que yo hago por ellos y tal. Y oyes a otro y oyes a los amigos platicando, no, yo sí voy a tener a otra mujer, yo estoy hasta la madre de la mía, porque tal, y todo el día me está friegue y tal, y además, si ni siquiera tengo sexo en mi casa, porque tal. Entonces, oyes todas las pláticas y de repente todo el mundo está buscando una respuesta. Entonces yo te digo, el que tiene gran parte de las respuestas está ahí sentado. Y solo. Es ese señor solo que tiene gran parte de todas estas respuestas que todo el mundo está preguntando. ¿Por qué? ¿Porque es un sabio? No, porque ya pasó por ahí. Porque tiene 80 años o 75 años de experiencia y quizá por aguantar, si escucha 3 veces o si repite 6 veces, no importa, hay muchas otras cosas muy valiosas que te puede decir. Claro. Entonces yo por eso creo que siempre volver a escuchar a la gente vale mucho la pena. Cuando estás con tu pareja, ¿no? Todos hemos tenido problemas de pareja, miles, ¿no? Y de repente ves un caso normal de, es que tú, no, es que, ¿por qué me llamas todo el día? Digamos que dice el esposo, sí. ¿No? ¿Por qué me llamas todo el día? Es que tal, ya fui a una cena, ¿y por qué no me puedo quedar con mis amigos hasta tal hora? Eran las 11, ya me estabas matando. A ninguno de mis amigos me marcaron y empieza ahí la bronca y ella, pero es que tú, tal, y quizás si de repente el esposo volteara y dijera, ¿qué necesitas? ¿Qué te duele? ¿Por qué te da tanta preocupación? Quizá ella te diría, me siento abandonada, porque siempre me sentí abandonada y tengo miedo de perderte. Y puta, la plática cambia completamente de tono, porque ya es del reclamo al decir, no te quiero perder. Claro. Entonces, el no te quiero perder te hace sentir importante del otro lado. 100%. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil, ni estoy diciendo que todos, o sea, hay días que lo podemos hacer, hay días que no lo podemos hacer, porque pues no somos hojas de Excel. No, yo te diría, y tienes mucha chamba, que es mucho de lo que creo que hay quien te va a escuchar y va a decir, ¿cómo? Pero, ¿y cómo se le ocurre esto? Y yo aquí, o sea, les comparto porque además lo pude leer y constatar, o sea, tienes mucho trabajo interior, o sea, ¿cómo invitarías a las personas a que busquen ese trabajo, esa mirada hacia adentro, a no tenerle miedo a esos dolores, a esas historias, pues a veces hasta de tragedia que tenemos en las familias? O sea, ¿cómo le has sacado jugo a eso? Porque, o sea, tú eres alguien que no le da miedo mirar hacia allá. Pues mira, creo que lo primero que yo me sorprendió mucho es que todo lo que me ha pasado malo se ha convertido en algo bueno. Todo. Hay una conferencia que le recomiendo mucho a Steve Jobs que me encanta, que dio en la Universidad de Stanford. No es una conferencia, es un mensaje que dio a los graduados y habla de una cosa que se llama los connecting points, los puntos de conexión. Y dice, la mayoría de las cosas que te están pasando hoy te van a resultar en algo positivo más adelante. Si ustedes, todos los que nos están viendo en este momento, piensen en un problema que ya tuvieron, un problema serio, un divorcio, un problema con sus papás, en fin. Una muerte, tal. Problemas tan serios como la muerte que no hay manera de solucionarlo, ¿no? Pero sí hay manera de enfrentarlo. Sí. Acuérdense de ese momento, todo lo que dijiste, todo lo que pensaste, tal, y véanlo 2, 3, 4 años adelante y piensen, y la mayoría de ustedes, yo creo que casi todos, van a poder decir, bueno, gracias a eso me independicé, gracias a que me corrieron de ese trabajo que tanto me dolió porque le di 20 años de mi vida a Procter & Gamble. Sí, le diste 20 años y gracias a que te corrieron te diste cuenta que podías poner tu propio negocio y que ahora te va mejor que cuando estabas en Procter & Gamble. Y quizá tú nunca lo hubieras hecho. Hay algo que yo siempre he creído y es que todo el mundo sabemos que la palabra crisis es oportunidad, pero yo me he dado cuenta que en mi caso la palabra crisis es que me empuje a hacer algo que yo no hubiera podido hacer por mi propio pie. O sea, porque tengo miedos, claro, porque tengo cosas. Entonces, cuando ya no me queda de otra,
cuando me he quedado sin dinero, porque he estado también, la gente de repente te ve y dice, ay, este cuate le va increíble. No, no siempre. Y también de repente no tienes con qué pagar tu hipoteca y de repente se te complican las cosas. Esos momentos duros, o te hablo ahorita de la pareja, ¿no? Y tú me dirás, ay, parece que está dando una cátedra de pareja. No, tengo 2 divorcios y evidentemente lo que les estoy diciendo es porque lo he aprendido, no porque lo hice toda la vida. Y quisiera poderlo aplicar en mis siguientes parejas y crecimientos, pero ese es el crecimiento, ¿no? Entonces lo que yo intento hacer es como decir, ok, date cuenta que todo te puede dejar algo bueno. ¿Cómo hacerlo para ser específico con la respuesta de lo que me preguntaste? En mi caso, porque pues no, yo creo que nadie podemos dar lecciones de nada, pero sí compartir lo que a ti te ha funcionado. A mí me ha funcionado mucho tener terapia. Yo he tomado terapia toda mi vida. Un día me preguntó uno de mis hijos, y me dijo, papá, ¿y cuándo vas a dejar de tomar terapia? Le dije, espero que nunca, mi amor, porque tengo tantas cosas que aprender. O sea, hay tantas cosas que no sé. Y normalmente cuando busco un terapeuta es alguien que admiro mucho. Entonces, tengo muchas cosas que aprenderle, ¿no? Pues he tomado talleres, he trabajado, pero lo más importante, me he dado en la madre. Me he dado en la madre muchas veces. Y esas han sido las mejores formas de aprender, porque tú no sabes qué tan fuerte eres hasta que no te queda de otra. Claro. Y ahí es cuando dices, pues ok, ¿no? Sí. Y yo te diría, a ver, no solo te has dado en la madre, porque hay seguro quien dice, ay, no, pues yo también me he dado y 3 veces más. Y yo aquí sí haría la diferencia pero has tenido una actitud de aprendizaje. Esta parte es básica porque los golpes en la vida, como bien lo dijiste, o sea, todos tenemos golpes en la vida, pero esta mirada de revisar el golpe, qué me pasó, lo que dijiste del miedo me parece valiosísimo. O sea, el miedo no lo dejaste que te paralice y que te detenga. Y tienes aquí también un capítulo que habla del miedo. El miedo lo tomas como un reto. Y sabes que del miedo, las partes que te invitan a ser mucho más fuertes son las que tomas, ¿no? Haces todo este análisis del miedo que me parece maravilloso, porque justamente a muchas personas el miedo, lo primero que haces, te invito a que te paralices. Y al contrario, tú lo que haces es darle la vuelta, y por eso te digo, no es solo la crisis, en tu caso es ese trabajo interior del que hablan, y por otro lado, te tienes que caer bien, porque cuando tú dices, quisiera seguir estando en terapia estás contigo, y a quien estás mirando y a quien estás escuchando y a quien estás atendiendo es a ti. Te tienes que caer bien, te tuviste que aprender a querer, a aceptar, a caer bien y a sentir que eres como tu mejor compañero. Sí, fíjate que esa ha sido de las cosas yo creo que más difíciles, porque, o sea, en mi caso, porque había muchas cosas que no me gustaban de mí, he tenido muchos periodos de baja autoestima y de repente la gente confunde que una persona que es muy extrovertida necesariamente tiene una gran seguridad y no siempre fue así, ¿no? Hubo un momento en mi vida que, por ejemplo, mis parejas, sentía yo que la pareja me validaba a mí, ¿no? Entonces yo salía con la mujer más guapa del mundo porque sentía que con eso se llenaba con esa me daba palomitas, sin darme cuenta que yo solito era suficiente para estar contento. Pero me fue costando trabajo y fui aprendiendo esas cosas y enfrentarte a ti, ¿no? Y aprender quién eres con tus defectos y con tus cualidades, ¿no? Porque ni tenemos puros defectos ni tenemos puras cualidades. Claro. Y aprendí también a darme cuenta. Yo fui una persona que crecí con mucho miedo al abandono y porque evidentemente de chico fui abandonado de diferentes maneras. Y lo he logrado trabajar hasta el momento que entendí que nadie me abandonaba porque estoy conmigo. Y hasta que me pude poner yo el enfrentamiento de en serio estar conmigo, ¿no? Hoy, hace rato me preguntabas, ¿de quién aprendes tal? Digo, pues hoy, de quien más aprendo es del silencio. Porque cuando estoy conmigo es cuando he encontrado las mejores respuestas. Claro. Pero pues cuesta trabajo. Por supuesto. Y ese abandono y esas cosas, trato, por eso cuando alguien me está platicando, casi es muy fácil que con quien sea que esté platicando, tenga algo de lo que yo también he vivido, ¿no? Hoy mismo estoy ahorita con Katy Calderón de la Barca y puede saber de muchísimos, pero Katy tiene sus dolores, sus miedos, sus preocupaciones, sus heridas. Entonces, si tú y yo nos vamos a platicar como lo estamos haciendo ahorita y tú me empiezas, o yo te entrevisto y yo te pregunto, pues vamos a encontrar puntos en común. Totalmente. Entonces, yo creo que sí le he entrado, eso sí, tienes toda la razón, sí he tenido actitud. Yo alguna vez escuché que cuando tú tienes un problema, para resolver el problema solamente influye 10% del problema en sí. El otro 90% es cuál es tu actitud, cómo lo vas a enfrentar. Entonces yo he decidido o ir al taller, o ir al trabajo, te voy a dar un ejemplo que
creo que no lo he contado, no me acuerdo. Pero hubo un momento en mi vida donde uno de los problemas que yo he vivido con pareja, porque además sé que mucha gente te sigue por las parejas, o sea que hay muchas parejas que te siguen, fue que yo precisamente por ese miedo al abandono me ponía de tapete. Sí. Y entonces de repente es como, ya me hicieron, ya me tal. Dices, no, tú te pusiste el título de tapete desde el día 1 y ya luego te quejas con que me usan como un tapete. Pues es que así te vendiste y así lo hiciste todo el tiempo. Entonces, en un momento de estos, cuando tuve un quiebre muy fuerte de relación, estaba muy deprimido, muy deprimido. Fue la primera vez que me divorcié. Y porque me divorcié 2 veces de la misma esposa. Sí. O sea, Seguiste aprendiendo. Seguiste aprendiendo, exactamente. Es una mirada. Ganas exacto. leche, ¿no? Pero lo aprendí muy bien y no me arrepiento en lo absoluto, al contrario. Siento que estuvo bien intentarlo así porque aprendí más cosas. Y es quién eres, porque justo seguías ese aprendizaje. Claro. Sí, porque esa historia que llegábamos a contar, mi ex esposa y yo, que parecía de cuentos de hadas, llegamos a una reunión y todo el mundo, cuéntenos, ellos se casaron 2 veces, ¿ya vieron cómo sí se puede? Pues resulta que no, o sea, no que no se pueda, resulta que nuestra historia no era de ese final feliz. Sí. Si lees el feliz en seguir casados. Sí. Quizá ahora mi feliz es muy distinto. Exacto. Y también me siento muy contento. Pero bueno, el asunto es que pasa ese tiempo, ¿no? Y entonces yo estaba así impactado, tristísimo, la verdad, estaba muy deprimido. Y entonces, yo empecé a ir a un grupo de codependencia porque me di cuenta que era codependiente, ¿no? Un codependiente anónimo, que soy el menos anónimo del mundo, porque yo me gusta decirlo porque seguro hay mucha gente que siente lo mismo. Que aprende, entonces, además, si puedo ayudarle a que otra persona se ayude, pues qué bueno, adelante. Y con eso me basta. Y entonces estaba yo en el grupo y ya salgo así tristísimo y platico con una persona y le digo, ¿sabes qué? Le digo, estoy deshecho. ¿Cómo estás? Le dije, deshecho, deprimidísimo, triste, llevo 5 días llorando y así era. Y me dice, le digo, me dice, bueno, pero estás, me dice, ¿y hay algo que te tranquilice? Le dije, sí. Y me dijo, ¿qué? Le dije, voy a salir el jueves con una mujer preciosa, guapísima, que siempre me gustó, que yo siempre le gusté, pero estábamos casados y ahora los dos estamos solteros y voy a salir con ella y es un mujerón. Y me encantó lo que me dijo y me dijo, perfecto. Me dice, si estás dándote cuenta que vas a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que vas a dejar a una persona y vas a agarrar a otra, vas a agarrar a una Diana y vas a agarrar a otra y en 3 años vamos a estar platicando de la misma situación con este nuevo mujerón. Y entonces me quedé así y me dijo una frase que me cimbró y que la comparto por si a alguien le puede funcionar. Me dijo, ¿cuántos años tienes? Y en ese momento tenía 39 años. Dije, 39. Y me dijo, ¿cuánto tiempo tienes más para seguir cometiendo el mismo error? Wow, así, duro y directo. Y me quedé así y dije, no, pues es que no quisiera seguir cometiendo el mismo error. Le dije, porque lo vas a volver a hacer. Dije, entonces, ¿qué me estás diciendo que haga? Me dice, no le hables, quédate contigo, porque tú tienes pavor de estar contigo. Sí. Tú tienes pavor de estar contigo. Y entonces le dije, no me hagas eso. Le dije, ¿cómo crees? O sea, ya no estoy en mi casa, ya no estoy con mis hijos, ya no estoy con mi pareja, ya no estoy ni con mis perros, bueno, ya no estoy ni con las orquídeas que llevamos 6 meses cuidando en la casa. Y me dices que además de estar en un departamento solo, sin muebles, sin mis hijos y sin todo esto, no vaya a lo único que me ilusiona esta pinche semana. Claro. No me digas eso, por favor. Y me dice, no, yo no estoy diciendo nada. Tú haz lo que tú quieras. Nada más te digo que si este jueves sales, como tu miedo es a no estar solo y siempre estás buscando a alguien para no estar solo, vas a volver a cometer el mismo, a repetir lo mismo. Y le digo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice, estar contigo. Darte cuenta que te eres suficiente, darte cuenta que no necesitas a nadie para que te valide, darte cuenta que te caes bien, que fue la pregunta que me hiciste, darte cuenta que tal. Y entonces le dije, pero es que pues es algo muy fuerte. Y ya luego me fui yo pensando en el coche y dije, yo jamás en la vida he tenido ningún problema con ni alcohol, ni gracias a Dios con ninguna droga, pero decía, es que es como tirar la cocaína al excusado y jalarle, porque yo quiero ir a ver a esa mujer y nunca he tenido un problema, te digo, de una droga, pero yo he visto a gente que tiene problemas de drogas y que no puede tirarla al excusado. Sí. Entonces dije, pues la voy a tirar al excusado, porque quiero estar bien. Y no salí con esa mujer ese jueves ni nada, porque agarré y me puse en veda 6 meses. Sí. Y al principio me costó mucho trabajo, las primeras 2 semanas, pero a la tercera dije, ¿qué me encanta? ¿Qué me encantaba? Y me di cuenta que llevaba años sin darme cuenta que me gustaba a mí. Y dije, no manches, ¿qué me gustaba? ¿Qué hacía yo un fin de semana? ¿Sabes por qué que me encanta? Amo ir a Sanborns a ver revistas. Bueno. Amo pararme en Sanborns y ver revistas y ver una y la del golf y la de tal y la de lo que sea. Y hace 15 años que no había hecho. Pues fui al Sanborns del sábado a desayunar mis enchiladas suizas, a pararme a ver las revistas y luego, ¿qué otra cosa me encantaba? Ver detrás de cámaras de películas. Pues vamos a ver. Y entonces poco a poco me volví a caer mejor, a darme cuenta quién era yo, a darme cuenta que había olvidado
muchas cosas mías por ofrecérselas a otra persona Claro. para que no te abandonen Sí. y a darte cuenta de que me era suficiente. Pero, pues como dices tú, sí tienes que agarrar el toro por los cuernos, porque yo lo más sencillo era ir el jueves con esta Claro, niña, claro, ¿no? pero ahí te empezaste a mirar, te empezaste a escuchar y este es justo, por eso di esa introducción, o sea, porque este hombre obviamente, a partir de ese día que, o sea, fue tan duro, pero dices, tiraste esa relación, pero te miraste y entonces te empezaste con esa atención que le dabas porque la tenías, ¿no? A tus parejas o a quien tú me pongas, a que tú me digas, ese fue el foco con el que te empezaste a mirar y entonces te empezaste a descubrir y afortunadamente, ¿no? Empiezas a darte cuenta que esta persona te cae bien, que la quieres, que tenía vacíos, pero entonces esa mirada que te hacía tanta falta es la que justamente se empieza a recuperar, ¿no? Y entonces sale, o sea, el resultado de esta mirada, de escucharte, de acompañarte, pues más bien tú dime cómo te fuiste sintiendo con eso. Pues me fui sintiendo increíble y me hizo poderme relacionar tanto con las siguientes parejas como con mis amigos de una manera distinta, Claro. porque ya me di cuenta de quién era yo. No desde el vacío de Exactamente. lléname tú. Exactamente. Sino yo ya estoy lleno, ¿no? Exacto. Y porque todo el mundo te dice lo de no hay medias naranjas, sé la naranja completa. Sí, ¿cómo? Exacto. O sea, ¿cómo aprendo a hacer la naranja completa? Entonces, pues es, como dices tú, preparación, herramientas, quizá terapias. Habrá quien necesita un líder espiritual, quien necesita un chamán, quien necesita un gran amigo que le diga las cosas reales. Pero sobre todo después de eso es enfrentar, es tener el valor de decir sí quiero crecer. Entonces yo les pregunto, si ahorita hay alguien que está preguntando, les hago la misma pregunta que a mí me ayudó, ¿no? ¿Cuántos años más puedes perder en lo mismo que estás perdiendo? Exactamente. O sea, ¿cuántos años más le puedes invertir a esa situación? Entonces yo aprendí en ese momento eso, pero tengo muchas otras cosas que he ido aprendiendo y muchas otras que quiero aprender. Y pues digo, al final todos los días de esta vida también esa es la emoción, ¿no? Saber que todos los días puede ser un poco mejor, ¿no? No hay un solo día que no puedas ser mejor, ¿no? Claro, Entonces, digo, hace rato mencioné lo de la reina Isabel, porque me dio risa, pero bueno, yo creo que la reina Isabel II, con todos los títulos que tiene, jamás imaginó hace 20 años una entrevista de Meghan y Harry con Oprah, tirándole mala vibra a todo el reinado. Sí. ¿Y qué tenía que pensar? Sí, la señora, la reina, pues quizás quizá la mujer más poderosa del mundo, tuvo una nueva lección que aprender que le dio una niña de 25 años de California. Claro. O sea, y eso si tiene esa actitud, ¿no? En donde te abres, en donde ves, esta historia no checa con mi libreto, esta historia no checa con lo que yo espero o hubiera esperado, pero si tengo esta actitud de abrirme, de ser curioso y de aprender qué está queriendo decir, que esa es, ¿no?, la parte valiosa de todo esto, porque si tú te miras así y miras a siempre estás encontrando siempre historias que te enriquecen y de las cuales puedes seguir aprendiendo. pues sí intento mucho eso, sí intento mucho, te digo, si te fijas mucho tiene que ver con, si lo pudiéramos resumir a lo que llegábamos, porque además me encanta cómo acotas y cómo haces crecer a la gente que te sigue, podría decir algo que yo tampoco me había dado cuenta, como un esquema sería escuchar primero, ¿no? Entenderte, afrontar, aceptar lo que te está pasando y Sí. buscar herramientas y trabajar. Totalmente. ¿No? Porque no hay nada que se pueda conseguir gratis. Claro. ¿No? Consigues gratis una vez, 2 veces te dan de churro. No vas todos los días afuera de la panadería o afuera de la carnicería para que te regalen 1 kilo de carne. Te lo Exactamente. regalaron un día porque estaba haciendo campaña para el 6 de junio. Exactamente. Pero no pasa eso todos los días. No, Entonces para tienes nada. que aprender cómo sí vas a conseguir eso. Y eso es en lo que yo me siento hoy, trabajando todos los días para buscar. Y en este libro, en Simple Textos, Cambia el pero por el puedo, eso es lo que busco. O sea, hay un capítulo que dijiste de equivocarse, hay uno del miedo, donde platico momentos de miedo muy fuertes que tuve y cómo me ayudaron a darme cuenta que cuando tú estás en un momento que tienes mucho, mucho miedo, estás exactamente en el momento que vas a hacer algo mucho mejor de lo que has hecho en tu vida. Sí. O sea, tienes miedo y ya no te quieres mover y estás harto y quieres tirar la toalla porque estás a punto de rebasarte a ti mismo, de lo último que hiciste. Sin embargo, lamentablemente la mayoría de las personas no nos damos o no lo sabemos y además nos paraliza el miedo. Y en realidad ese miedo te está diciendo, estás yendo más allá, estás a punto de ser más allá. Hay algo, si un maratón, ¿no?, que tiene 42 kilómetros, o sea, tú vas a ver al principio a muchísima gente, ¿no? 10,000, 20,000, el de Boston, el de Chicago, el de la Ciudad de México, el que quieras.
pero en el último kilómetro ya casi no vas a ver a nadie. Sí. Porque del kilómetro 41 al 42 es donde están los únicos que terminan. Sí. Y entonces vas a voltear a lado de ti, vas a ver mucha menos gente. Entonces, cuando más miedo, cuando más cansado, cuando más preocupada, cuando más harto estás, sí, es cuando estás a punto de hacer algo que nunca habías hecho. Y yo creo que esa es la diferencia entre la gente que ha logrado grandes cosas. Todas las personas que hemos visto, que vemos y que admiramos, desde un Steve Jobs hasta Malala, desde un Jeff Bezos hasta la Madre Teresa de Calcuta, o sea, yéndonos a polos extremos, ¿no? Desde súper empresario a súper altruista y súper activista, toda esa gente es humano. Sí. Igualito que tú, con un hígado, quizá con un riñón menos que tú, o sea, es igual. Una de las grandes diferencias, no quiero decir que la única, pero una de las grandes diferencias es que en esa milla final sí, decidió, por más miedo que tenía, seguir. Y ahí es donde creo que se empieza a ver los resultados. Claro, claro. Y aquí me encantaría también hacer referencia justamente en terapia. Y si nos vamos a trabajar, porque ahorita hablamos de la parte del trabajo individual, o sea, en terapia revisas como en lo individual. Bueno, pues déjenme contarles que justamente hay trauma que se pasa en las células, a nivel, digamos, genético, te lo van pasando. Entonces, a veces este miedo del que habla Jordi, a veces este dolor de abandono, no es solamente de nuestra generación. A veces hay historias que vienen de los abuelos, de los bisabuelos, y el trauma se va heredando. Entonces, a veces tú haces todo tu trabajo y tu cuerpo sigue resonando, a pesar de que todo este esfuerzo lo sigues haciendo, tu cuerpo reacciona. Y es justamente porque está acostumbrado que en el 41 tiras la toalla y te vas de regreso. Y tu cuerpo se sabe el automático y lo repite. Cuando ya llevamos mucho terreno avanzado, como es el caso de quienes han tomado terapia como Jordi, esto que dice cambia hasta las redes y la estructura, toda esta parte que la neurociencia estudia, se empiezan a crear nuevos circuitos en el cerebro cuando rebasamos este miedo. Y entonces ahí es cuando podemos llevar hasta la historia de nuestros ancestros a cambiar. Cuando hay gente valiente que toma ese último kilómetro, como lo está platicando Jordi, podemos cambiar hasta la genética que le heredamos a nuestros hijos. O sea, estos estudios que he hecho últimamente en la Universidad de Wisconsin, que es justo como esto que se va heredando, que a veces dices, ¿por qué si ya trabajé tanto? Mi cuerpo se sigue aferrando de repente o sigue teniendo este tipo de reacciones, ¿no? Te está diciendo ya tira la toalla. Y entonces ahí es cuando viene un cambio generacional. Entonces tú le entregas ya a tus hijos una historia distinta, rompes con patrones y hasta a la hora de ahora sí que heredarle el cuerpo y toda tu estructura a nivel de las células, cambia la historia. Qué interesante. Entonces, imagínate, no sabía eso. Pero esto se hace cuando obviamente ya traes un poco más de trabajo, como es el caso de Jordi. O sea, quienes apenas vamos a empezar a trabajar con la terapia, esto puede ir poquito después. Pero el punto del que hablas es justo ese, Jordi. O sea, cuando ya estás logrando que toda tu familia cambie estos patrones que tú, porque fuiste el valiente que dijo esto de la codependencia, esto de que las relaciones, de poderle dar más el valor al otro, y como mi cuerpo reaccionaba, pues lo estoy cambiando, porque ese último jalón, que fue justo lo que platicaste en el momento en el que dejaste de salir ese jueves, ahí fue cuando dijiste el último jalón más para llegar al 42. Y en ese momento tu cuerpo respondió, seguramente haciendo un cambio, y de eso tus hijos y la generación de tus hijos va a venir beneficiada gracias a eso que tú hiciste. Wow, qué interesante. Fíjate que no sabía que genéticamente podías romper ese patrón para tus hijos. Sí, pero qué interesante, la verdad, qué interesante, porque pues ya no solamente es por ti, sino por ellos, ¿no? O sea, es como si tú no te sientes suficiente o en ese momento no lo logras hacer solo por ti, pues hazlo también por ellos. Exacto, ¿no? Y eso es ahora sí que la porra que llevas interior en el último jalón de ese maratón, te la das y entonces llegas. Jordi, se nos está acabando el tiempo. Déjame te digo nada más algo, sí, no. Que fíjate que se me ocurrió ahorita bien lindo con lo que estás diciendo, una analogía de que yo he corrido varios maratones y la primera vez que corrí el primero, pues tenía mucha preocupación de poderlo terminar bien. Porque además hay una cosa que le llaman la barrera de los 30 kilómetros, la pared de los 30 kilómetros, que dice que después de los 30 kilómetros tu cuerpo ya no da. Y entonces ya deja de correr tu cuerpo y solamente corre tu corazón, tu ímpetu, tu actitud. Sí. Entonces, y me acuerdo que mi coach me dijo, cuando ya no puedas más, no quiero que pienses en ningún momento, pero cuando ya no piensas más, quiero que pienses a qué persona se lo vas a dedicar. Y en ese momento
lo piensas, y esa va a ser la gasolina, el agua, la glucosa, lo que necesites para poder. Sí. Y entonces ahorita que lo estás diciendo así está lindísimo, porque de alguna manera machan las dos cosas, lo del maratón y lo que acabas de decir. Sí. Es como cuando sientes que ya no puedes más, Sí. dedícaselo entonces a esas personas tan importantes, que yo creo que los que tenemos hijos, a la mayoría, pues es lo más grande que tenemos, ¿no? No creo que haya un tesoro más grande a los que queremos ser buenos padres. Hay padres que han abandonado a sus hijos y es otra historia, pero la mayoría no, Claro. ese es el caso. Entonces está muy padre porque, pues sí, cuando ya no puedas más, piensa Claro. en que a ellos sí les vas a ayudar, porque todo lo que estamos viviendo mal, pues se lo estamos heredando genéticamente. Claro, y fíjate, aquí voy a volver a explicar justo esto que habla Jordi, es una visualización, o sea, eso que te dijo tu coach fue, o sea, piensa en alguien y cuando pensamos es el famoso ejercicio de limón en la psicología, que lo aprietas, lo sientes y entonces empiezas a salivar, o sea, eso es lo que hace la visualización en todos los seres humanos. Lo que tú hiciste cuando pones a esa persona que amas, que admiras, que es hacer que tu cuerpo genere ese químico que es la hormona muchas veces del amor, esta oxitocina que te hace sentir ese amor, esa motivación, porque motivación tiene que ver con emoción, no solamente con un pensamiento. Entonces, lo que te invitó a hacer es llena tu cuerpo de ese amor, llena tu cuerpo de eso, que es lo que genera cuando ya no hay nada más, exprímelo y entonces viene esta como ¿no? regadera de químicos que te hace dar este siguiente empujón, que es el que lograste en ese momento. Y entonces dense cuenta cómo las emociones, este empuje, estas ganas de hacerlo diferente, ¿no? Por ti, por tus amores grandes, hace que cambies hasta la fisiología de tu cuerpo, que fue lo que Jordi hizo en ese ejemplo y que seguramente le salió, ¿no? Cuando ya sentías que no podías y le diste ese súper empujón, ¿no? Ay, pues sí, yo creo que sí, eso ha ayudado y creo que nos puede ayudar a todos, ¿no? Tener ese porqué, ¿no? Como esa gasolina externa que ya no viene de ti, sino de un deseo de que otra persona, otra situación o algo externo a ti, tan importante como tú, porque no puedo decir ni siquiera que un hijo sea más importante que tú, porque Claro. también eso lo he ido aprendiendo, ¿no? Sí, sí, Que sí. que aún tú tienes que aprender a ser feliz, aún si no estuviera nada de las personas que más amas en tu vida, ¿no? Claro, y que finalmente con esa visualización te conectas con eso, o sea, puede no estar y cuando tú, te digo, piensa en tus hijos y en la sonrisa de tus hijos y cuando te abrazan y cuando, o sea, tu corazón, ¿no? Se siente calientito, piensa en esa persona que amas bien y entonces eso es lo que sentimos, eso es la producción que generamos, ¿no? Entonces, Jordi, para cerrar, ¿qué quisieras compartir ahora sí que para que se lleven, ¿no? Un último pilón de todas estas cosas valiosas que tú tienes. No, pues yo solo mira, agradecerte y decirle a todas las personas que nos están viendo ahorita, agradecerle su tiempo, que le hayan dedicado un rato a vernos y escucharnos un momentito, y pues decirles que en realidad se trata de ser felices. O sea, se trata de ser felices y va a haber muchas cosas en medio, pero mientras estemos respirando, mientras volvamos a abrir los ojos, tratar de ser felices, ¿no? Nos vamos a equivocar, sí, la vamos a regar, sí, nos vamos a encontrar a personas complicadas, tóxicas, sí. Si no has encontrado a una persona tóxica, posiblemente eres tú el tóxico. O sea, es muy normal es muy normal que nos pase todo este tipo de cosas, pero se trata de ser felices. Sí. O sea, si tú le preguntas a la mayoría de las personas qué quieres ser en la vida, es feliz. Y a veces nos las complicamos tanto, porque Claro. para ser feliz no necesitas ni el mejor trabajo, ni necesitas ser ni el millonario, ni la mega respetada, ni el super galán, ni tener los cuadritos, o sea, ni la super guapa. O sea, la vida Claro. tiene celulitis, la vida tiene problemas, la vida tiene hijos que no te hacen caso, la vida tiene malas noticias. Por eso hay que generarnos los buenos momentos. Claro, Porque claro. cuando nosotros los generamos, o sea, los malos momentos ya vienen. Por supuesto. Por eso hay que generarnos buenos. Claro, yo quiero cerrar con algo que tú escribiste y que ya lo mencionaste, porque es justo cuando luego, ¿no? Vemos que nuestro peor enemigo somos nosotros. Y aquí tú escribes, ningún juicio es tan duro, tan crudo y tan crítico como el de uno. Eso me parece pieza clave, que es tú lograste hacerte amigo de tu crítico interior, tú lograste escucharlo y lograste darle la vuelta y creo que es así. Nos podemos centrar en qué es esta clave para hacernos felices, es lo único que te diría. O sea, ¿cómo agregas este trabajo con el crítico interior? Pues viéndome lo más posible, aceptando que soy una persona que tiene errores, sabiendo que nadie espera ni tengo por qué ser perfecto. Me costó trabajo
entender que soy humano y que los humanos nos equivocamos. Y que es completamente normal equivocarse. Lo que es inhumano es no equivocarse. Exacto, entonces vean qué grande. O sea, hagan un espacio para cometer errores, hagan un espacio para que en sus relaciones pueda existir, ¿no? La chance de equivocarse. Si nosotros tenemos esa mirada con nosotros mismos, escuchamos estos errores, aprendemos de ellos y le damos esta oportunidad a nuestras relaciones de crecer con un espacio cómodo para equivocarse, probablemente podamos tener una vida más feliz. Completamente de acuerdo. Pues gracias, Katy. Jordi, un Muchas placer. gracias. Espero y estoy segura que todos estos recursos les van a seguir, ¿no? Sumando, aportando para su vida, para su bienestar. Y bueno, obviamente, Jordi, saben todos los proyectos en los que está. Invítalos de todas maneras a seguirte viendo. Pues ojalá que me puedan seguir en mi canal de YouTube. El canal es Jordi Rosado, así con Y. Acuérdense, me imagino que ustedes, algunos lo están escuchando en podcast o en YouTube, ya lo saben, es gratuito. Nada más te suscribes, activa la campana para que puedas recibir notificaciones de cuando subimos algo nuevo. Tengo un podcast con Marta Higareda que está también pues interesante, divertido. Se llama De Todo Un Mucho en Spotify, en iTunes, en donde quieran. De Todo Un Mucho, ahí les sale. Todas las semanas tenemos un capítulo nuevo. Y bueno, y agradecerte que estemos aquí en contacto y haberte conocido ha sido muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Bueno, pues seguro se llevan y acuérdense, no se les olvide, súper libro, cómprenlo porque tiene muchísimos recursos. Y les recuerdo, Katy C. de la Barca, mis redes en donde constantemente estamos subiendo material. Jordi, un placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.